Primera Plana Radio, por el 95.3 FM de tu radio. Platiquemos de lo interesante en Primera Plana Radio. Al cabo tenemos buena distancia. Son las 13 horas con 33 minutos, la 1 de la tarde ya con 33 minutos. Sí, le agradezco que nos siga sintonizando en este espacio informativo de Primera Plana Radio. Y le agradezco también de manera muy especial que haya aceptado esta entrevista, este diálogo al poeta Tito Alvarado, un virtuoso de la literatura, déjeme decirle, trotamundos, poeta itinerario, dice él, y presidente honorario del Proyecto Cultural Sur. ¿Cómo está, Tito? Mucho gusto. Buenas tardes, mucho gusto. Complacido estar aquí. Espero que los radioescuchas o televidentes no se sientan defraudados. No, por supuesto, de ninguna manera. Déjeme, ahorita le voy a presentar todavía algunos otros datos de Tito Alvarado, pero déjeme primero preguntarle, Tito, ¿qué es Proyecto Cultural Sur? ¿Cómo se come? ¿En qué consiste? Bueno, como todas las cosas, surgen de una idea, pero después la realidad te va derrotando y uno transforma la idea o sencillamente se va para la casa. Yo vengo de un mundo en que hay una sola alternativa, puesto que en ese pueblo había una sola calle. En la calle choca al fondo con unos cerros, entonces uno entra o se devuelve, no hay otra forma. Entonces aquí nosotros decidimos seguir, y lo que no pudo ser, que era al principio hacer una revista entre dos grupos de escritores. Uno tenía algo de dinero, pero costaba mucho imprimirla, en otro lado no había papel, entonces juntamos nuestros esfuerzos y se hizo algunas revistas, Proyecto Cultural Sur. Y después eso no se pudo continuar porque cambiaron las reglas del juego. Formamos el movimiento Proyecto Cultural Sur. Al principio se llamaba solo Proyecto Cultural Sur y ahora se llama Movimiento. ¿En qué consiste? En que todo aquel que sienta que puede hacer un aporte a la cultura, de hecho lo hacen, hay muchos organismos, pero trabajan desarticulados. Lo que nosotros tratamos de hacer es que trabajemos articuladamente, llamándonos Proyecto Cultural Sur o agregando la identidad que tengamos y trabajando fundamentalmente todo el trabajo cultural en función de una nueva cultura humana. Cultura la entendemos nosotros por la forma en que producimos los bienes materiales, la forma en que producimos los bienes espirituales. Eso puede ser cambiado. Y dos son nuestros nortes, digamos. Una es que desarrollemos el potencial creador de todos los seres humanos. Eso se puede lograr si hay otra forma en que nos relacionamos, no el sacar un interés, sino que una forma solidaria. Creo que este tipo de proyectos, Tito, no sé si coincida, en el contexto de una pandemia que nos ha sacudido de manera significativa a todo el pueblo, hablo todo el pueblo mundial, me parece que cobra relevancia, es decir, encontrar espacios en donde podamos seguirnos expresando y salirnos de ese encierro que de pronto nos metió esta crisis sanitaria. Si esta pandemia se hubiese dado, digamos, 40 años atrás, habría sido imposible, puesto que no había el grado de comunicación que hay hoy día. Una comunicación que es, entre comillas, en general la comunicación es en una sola vía. Pueden estar 1000 personas escuchándonos, pero no sabemos las voces de esas 1000 personas. Pueden 2 o 3 atreverse a resumir algo, pero son 2 o 3. La inmensa comunicación es en una sola vía. Entonces, se da que si usamos esta vía, y nosotros aprendimos a fuerza de necesidad, hacemos cada 2 años un congreso. No lo pudimos hacer el año pasado, lo hicimos en forma virtual, con los medios que yo tengo un celular, pero no lo sé manejar mucho. Yo conozco un solo programa en la televisión, o sea, en el computador. Recién me entero que hay ese programa que se llama Zoom y que uno puede hacer reuniones. Me costó aprender, pero ya hicimos la reunión. Y después se desarrollan otras ideas. El fuerte de lo nuestro no es que sea una organización. Un movimiento, podemos estar todos al mismo nivel, y si es movimiento es la suma de lo que hace cada uno en su respectivo lugar. Algunos tienden a quedarse, otros tienden a ir más rápido. Entonces mi labor como presidente honorario es apoyar a los que se quedan y apoyar también a los que van un poco más rápido, para que todo sea más o menos similar el esfuerzo que se hace en todos lados. Y producimos un montón de iniciativas. Les menciono 2. Una, que estuvimos aquí hace 6 años, recorrimos 10 estados de México creando parques de la paz.
Ahora, yo digo parques y usted puede imaginar 1000 árboles. No, en unos lados plantamos un solo árbol. Era la iniciativa de que la gente aprenda que nosotros tenemos que plantar árboles. Se requieren 158 árboles por cada ser humano para que nosotros revertamos los cambios climáticos, lo nefasto de los cambios climáticos. Oiga, déjeme decirle que Tito Alvarado es originario de Chile, pero pues, no sé, ahorita él nos contará en cuántos otros países ha estado, porque ha tenido ahí pues una trayectoria que le ha implicado recorrer muchas partes. Pero déjeme también decirle déjeme leerle un extracto de un poema en el que Tito Alvarado se autodefine, con su permiso, Tito. Dice este poema donde él se autodefine: vengo del sur y al sur me debo. Mi infancia tuvo música de estero, olor de uvas fermentadas, canto de pájaros, sabor de queso fresco, color de crepúsculo, esplendor de noche estrellada. Vive el campo en mis venas, he andado caminos y ciudades sin perder la emoción de la madrugada. Me gusta saludar de mano a los amigos. Cada 24 de diciembre voy en sueños a la fiesta del Niño Dios en Las Palmas de Alvarado, entre el pequeño tumulto que me embelezo con los bailarines chinos, sus coloridos trajes, su música de tierra adentro y los versos sabios de su alférez. Con ellos entro a la iglesia para salir al mundo con una mejor sonrisa. Muy bien. ¿Cuándo hizo usted esta autodescripción inspirada en el poema? Hace unos 30 años escribí eso, porque en Montreal había una pequeña editorial, me publicaba mis libros y me pidió que yo me definiera, entonces decidí escribir esa autodefinición. Me parece que se llama Curriculum Poetae, si no me equivoco. Uh-huh. Ahora, muchísimos años atrás, cuando yo tenía 8 años, yo fui con mi hermana. Estamos hablando de una fiesta que comienza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la mañana. Entonces nos amanecimos, yo y mi hermana. Mis padres no fueron con nosotros. Eran los tiempos en que los niños podían andar sin ningún problema, sin miedo a que nadie los asaltara, ni les ofreciera cosas, ni les hiciera barbaridades. Y allá en ese lugar todo el mundo se conoce y todo el mundo se saluda. No hay distancia entre un niño y un adulto. No hay tiempo para otras cosas, solo el trabajo y el respeto al otro. ¿Cómo se inspira usted para hacer poemas? ¿En qué se inspira? Existe la creencia de que necesitamos inspiración, apropiarnos de algo, tomarnos una bebida o hacer otras cosas. Yo creo que todo acto de creación es un trabajo. Y si es un trabajo, en este caso, nosotros trabajamos con una máquina, escribimos, o podemos trabajar con un lápiz sobre un papel. Hay que sentarse. Listo, pone. ¿Cuál es la estrategia? Yo pienso en un libro. ¿Y qué voy a decir en el libro? Y puedo escribir los títulos de los posibles poemas y después los voy desarrollando. Algunos quedan afuera y otros aparecen que no estaban al principio y se forma el libro. Una buena cantidad de poetas solo piensa en el poema. Yo pienso en el libro como tal. Por ejemplo, aquí eso es. Le copié a un cantante de Estados Unidos, o él me copió a mí. Y yo escribí un solo poema. Un poema que tiene como 1000 versos. Verso es la línea que tiene cada poema. ¿Qué hay que decir ahí? Lo infinitamente pequeño, es lo cuántico, digamos. Entonces yo digo lo infinitamente pequeño que no entra en la categoría de otros poemas, lo digo aquí como algo grandioso. ¿En qué me inspiro? En todo, en la vida, en la realidad, en un sueño. O sea, todo puede ser inspiración. Depende de lo que tú estés inclinado a escribir. Yo estoy inclinado a escribir de lo social, pero también escribo del amor. Hice un libro con 3 etapas en el amor. La timidez, los encuentros. Ya cuando se desarrolla el amor y después cuando ya no hay más amor. Son más o menos 3 etapas que puede tener el amor. No siempre es así. Y desarrollé un libro con ayuda de un pintor que hizo ilustraciones para cada uno de los poemas. Quedó algo maravilloso. Ahora estoy haciendo un libro que me pasan obras, los artistas plásticos, y yo hago un poema de esa obra, que no es un poema a la obra, sino que el artista le pone un nombre a su obra y lo que yo veo, le pongo el mismo nombre a mi poema y lo que yo veo en el arte puede indicarme algunas palabras, pero de repente eso adquiere vuelo propio.
y es entonces otra visión del mismo fenómeno. Supongamos que se llama Guitarras y Manzanas el poema. Ya, bueno, ahí hay una guitarra y una manzana, entonces yo parto por ahí, después se vuela, tiene sentido propio porque es otra visión. Muy interesante. México será la sede, déjeme informarle, este año del llamado Sexto Encuentro Nacional de la Fraternidad Sur, y en el cual Tito Alvarado también tiene un papel protagónico. Platíquenos de ese encuentro, ¿qué es lo que se espera? Bueno, hace algunos años yo soy presidente honorario. Nuestro movimiento, como es algo horizontal, no tiene la presidencia que existe, son 4 compañeros que presiden, no tiene un poder resolutivo. Su tarea es apoyar lo que se esté haciendo, recordar cosas que se puedan hacer, incentivar. Y mi tarea como presidente honorario es afirmar todo eso. Como puedo darme el lujo de salir desde mi lugar, yo vivo en el norte del mundo, en un bosque, puedo salir de ahí, eso significa pagar el pasaje, pagar la estadía y todo, me resulta casi lo mismo, gastaría el mismo dinero quedándome allá que viniendo acá, entonces prefiero venir aquí porque allá estoy en un bosque aislado y además estamos pensando en un lugar donde hay nieve, mínimo 4 meses, completamente nevado. Vengo acá y no hay frío, pero está la amistad y está el desarrollo de todo lo que lo podemos hacer. Entonces, aquí surgió, en esta ciudad, Michoacán, surgió los encuentros de la fraternidad, que consisten en que nosotros, los que estamos trabajando por una cultura de cambio, los que aportamos con nuestra creación, somos pocos. Lo primero es que nosotros tenemos que querernos, tenemos que respetarnos. Hemos desechado la palabra estimado, que establece una pequeña distancia. Y aunque yo no te conozca, te puedo decir querido, puesto que eres parte de los pocos. Y si somos pocos, entonces tenemos que querernos. ¿Y por qué nos reunirnos? Porque somos fraternales entre nosotros. Y aquí nos reunimos a ver cómo nos podemos apoyar mutuamente. Ahora lo más probable es que se haga en forma virtual y que logremos por primera vez reunir a todos, un espectro de todo México. Yo estoy aquí, voy a participar, pero será virtual, no lo podemos hacer todavía por presencia. Tito, déjeme hacerle 2 preguntas más. Una, ¿por qué considera usted que en países como México tenemos un nivel muy, muy pobre de lectura? ¿A qué lo atribuye? No tan solo México, para desgracia, no es algo de lo que haya que sentirse orgulloso. En Chile, el 64% de la gente que sabe leer no entiende lo que lee. O sea, nos remitimos a que hay un 36% de personas que sí entienden. Bueno, por un lado, la educación es deficiente. Por otro lado, la alimentación no es la mejor. Los pobres no tenemos muchas oportunidades de alimentarnos bien. Si la alimentación y la educación es deficiente, el resultado va a ser deficiente. Pero además, leer es un ejercicio que se debe hacer rápido. El pensamiento tiene una facultad de ir en una velocidad. Uno cree que yo estoy pensando lo que yo pienso, ¿no? El pensamiento mío es independiente, su pensamiento es independiente. Entonces uno se centra en algo y el pensamiento se vuela para otra parte. Y si uno lee lento, resulta que al final de cierta página no comprendió, puesto que el pensamiento nos fue recorriendo a la misma velocidad como iban los ojos leyendo las palabras. Entonces los resultados es que no se comprende, pero no se comprende no tanto porque la palabra, por ejemplo, naciente, no signifique nada para quien está leyendo, sino porque no la vio, puesto que su pensamiento está en otra parte. Entonces, la solución es que uno lea más rápido, pero se da todo el desarrollo de que si uno no lee, no comprende, y si no comprende, no lee. ¿Cómo romper ese círculo vicioso? Ese es el asunto. No saco nada con recomendarle a la teleaudiencia que lea más rápido, cualquier libro. No saco nada porque es una práctica que hay que comenzar en cualquier momento, pero hay que comenzar y hay que proponérselo. Ahora, por otro lado, ¿es que todos los libros te dicen algo? No, pues a veces uno comete el error de leer un libro que alguien le recomendó. A ese alguien tal vez ese libro le dijo algo, pero los libros están destinados a un determinado lector. Yo me embelecé cuando leí un libro de física cuántica, que lo hizo alguien que no recurre a las matemáticas para explicar con fórmulas cómo es la cosa, que te explica solo con palabras. Es casi un poeta. Perfecto, pero ¿se lo puedo recomendar yo a medio mundo? No.
Les he recomendado a muchos posibles lectores que lean un libro que se llama Conversaciones con Dios. Uno lee 100 años de soledad y queda fascinado. Es todo inventado, 100 años de soledad. Si alguien dice Conversaciones con Dios, puede ser todo inventado, pero ¿por qué yo negarme a ver cómo el otro ve el mundo? Bueno, ahí él presenta un Dios mucho más a la altura de nuestras necesidades humanas, que uno puede conversar con él, que él responde, que él explica. Y no creo que el escritor hubiese sabido tanto de las cosas que habla. Hay una posibilidad que Dios habló con él. Déjeme cerrar esta entrevista metiendo una pregunta al terreno, digamos, político, para conocer su opinión respecto a por qué los gobiernos de pronto dejan de lado, van marginando ahí, van priorizando muchas otras cosas, menos el apoyo a la cultura, menos el apoyo a estos proyectos, como los que usted está aquí comentando. Y yo diría que se dan dos fenómenos, que uno, para llegar al poder tienes que lograr la mayor alianza, y para lograr la mayor alianza tienes que prometer el máximo de cosas, pero después viene la realidad de quiénes tienen el poder. Yo llego a la presidencia, por ejemplo, ya soy presidente de México, pero ¿quiénes tienen el poder? No son la gente que me acompaña a mí en mi proyecto de Nuevo México, son otros que están en su propio México y que muchas veces no piensan como los mexicanos, puesto que el capital no reconoce nacionalidades, reconoce el valor que le da su dinero para producir ¿qué? Más dinero, no riqueza. No estamos hablando de riqueza porque Morelia tiene una riqueza extraordinaria, pero hay demasiados espacios abandonados. Eso no es riqueza. Produce muchas cosas, pero falta que nosotros nos demos cuenta que el agua es lo imprescindible. Entonces uno promete cosas y después se encuentra con el gran problema. Y el asunto es que la cultura es percibida como gente que canta, y de eso hay harto. Donde tú veas hay un tipo cantando, pero la cultura es mucho más, es lo que nosotros somos, cómo hacemos las cosas. Y nosotros somos una parte, los poetas, los artistas plásticos, los fotógrafos, los que bailan, los que hacen teatro, los que cantan, somos una parte de toda la cultura. Y se da el hecho de que, por un lado, están los que hacen grandes fortunas haciendo ese trabajo cultural, y la inmensa mayoría no hacemos ninguna fortuna. Se requieren 10.000 escritores para que uno sea conocido y sea famoso, pueda vivir de su arte. Entonces, ¿a quién le van a dar prioridad? Si saben que me la dan a mí y yo soy parte de los 10.000, es dinero perdido. Si se la dan al otro, que es el 1%, el 1 entre los 10.000, bueno, también es dinero perdido porque él no lo necesita. Lo más fácil es decir no hay dinero. No, si no hay dinero para la cultura, no hay dinero para el porvenir del país. Y el país se va deteriorando y va, con esto de las comunicaciones internacionales, se va transformando en otra cosa. Que ya dentro de poco México no será México si no atendemos el trabajo cultural nuestro, con raíces en lo que es México desde la historia. Tito, pues un gusto platicar con usted, tenerlo aquí en Primera Plana. Le agradezco que haya aceptado esta entrevista para platicar con nuestra audiencia y conocer más de estos proyectos, y ojalá pronto podamos tenerlo aquí nuevamente. Esa es la idea. Vamos a hacer un libro que se llama Comunión. La primera etapa es hacerlo digitalmente y la segunda es editarlo en papel. Si eso se produce, yo estaría nuevamente aquí. Así están las puertas abiertas. Muchas gracias, Tito. Gracias. Con esto vamos